Bien, pues bienvenidos a este nuevo tutorial de derivadas trigonométricas 2. Lo estoy poniendo 2 porque es la continuación del video anterior. Veamos los siguientes ejercicios. Tenemos 4 cotangente de x sobre 4. En estos ejemplos te voy a cambiar un poco el contexto. Te he estado enseñando las derivadas de manera que nada más lo aplicamos en 4 pasos. Por ahí me han comentado algunos chicos que ese método a algunos no les ha quedado del todo claro. Entonces lo que voy a hacer es aplicar las fórmulas de manera secuencial, de acuerdo a cómo vayan apareciendo. Entonces lo primero que no cambia es expresarlo en derivada. ¿Y qué observamos? Que tenemos un 4 que está multiplicando a una función. Como ya mencioné, está multiplicando, entonces tenemos que voltear a ver nuestras fórmulas de multiplicación, que en este caso es la fórmula 4, 5 y 5a del formulario correspondiente que te proporcioné. Pero ¿cuál de las tres debo de tomar? Bueno, como se trata de una constante y esta es una función, nos dice que será entonces la fórmula 4, que será esta, constante por una función, la cual nos dice que vamos a extraer a la constante que multiplicará la derivada de la función. Si lo hacemos, cambiamos primeramente la y por y', aplicando la fórmula, extraemos a la constante, que es el 4, que multiplicará la derivada de la cotangente de x sobre 4. Quiero que observes que aparece la letra D, y siempre que te aparezca la letra D, eso te indica que tienes que buscar fórmula. Entonces tenemos que voltear a ver nuestro formulario y buscamos la de cotangente, que para este caso será esta, que es menos cosecante cuadrada de v por la derivada de v. ¿Quién es v? Como vamos a hablar de cotangente, v después lo que va después de la palabra cota. En este caso es x sobre 4. Así que lo aplicamos. Primeramente será el 4. Pongo el corchete porque el 4 va a multiplicar a esta fórmula, que nos dice que es menos la cosecante cuadrada de v. Repito quién es v. V es aquel que va después de la palabra cotangente, que para este caso es x sobre 4, por eso nos queda aquí. Y la misma fórmula nos dice que debemos de buscar la derivada de v, es decir, la derivada de x sobre 4. Aquí tendremos que buscar la fórmula porque aparece nuevamente la letra D. Quiero que observes que será esa función sobre una constante, la cual nos dice que va a ser la derivada de la función entre la constante. Lo aplicamos, quedará 4 menos cosecante cuadrada de x sobre 4 y la derivada al aplicar esta fórmula quedará derivada de x es 1 sobre la constante que es 4, nos queda un cuarto. Realizamos primeramente esta multiplicación. Más por menos da menos, quiere decir que será y'. Conservamos el 4 afuera del corchete y simplemente acomodamos la parte entera antes de la función trigonométrica, como ya lo viste en el video anterior. Ahora sí procedemos a multiplicar. Recuerda, una función trigonométrica es intocable, entonces solamente podemos multiplicar las partes enteras, que en este caso es el 4 y el 1/4. Será entonces menos por más, menos, y multiplicamos el entero, que le agregamos un 1 imaginario, y se multiplica el de arriba por el de arriba, por eso es 4 por 1, me quedó 4. El 1 imaginario, 1 por 4, 4. Y entonces 4 entre 4 nos va a dar 1, y el 1 nunca se pone, así que la respuesta de esta función será menos cosecante cuadrada de x sobre 4. Este es un camino más largo, pero repito, como mencioné al inicio, algunos chicos me han manejado que el proceso de los 4 pasos, que es más corto, no les ha quedado entendido. Entonces aquí estoy haciendo paso a paso. Espero haberme estado dando a entender. Veamos el siguiente ejemplo. Nuevamente, lo primero es expresarlo en derivada y ¿qué es lo que observamos? Que tengo una x que está multiplicando al seno, es decir, como la x es una función y seno es otra función, tendremos que voltear a ver nuestra fórmula de multiplicaciones de función por función, que en este caso es la número 5, es decir, u por v
nos dice que va a ser igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. ¿Quién es u? El primer factor, que para este caso es x, y v el segundo factor, que será seno de x. Si aplicamos la fórmula, cambiamos la y por y' y nos dice que va a ser u. Repito, ¿quién es u? U es el primer factor, que aquí vale x, por la derivada de v, que es el segundo factor, que será seno de x, más v, que es seno de x, por la derivada de u, que es el valor de x. Aquí, ¿qué fórmulas vamos a ocupar? La de seno y la de x, es decir, la fórmula 15, que sería esta, y la fórmula 2, que dice que la derivada de x es igual a 1. Aplicamos las fórmulas, conservando la x, que va a multiplicar la derivada de seno, que me dice que es coseno de v. V es x, por eso me queda coseno de x. Por la derivada de v, repito, como v es x, su derivada de x será 1. Por eso es que aparece aquí el número 1. Más seno de v, que en este caso es seno de x, que va a multiplicar a la derivada de x. Como ya vimos que la derivada de x es 1, por eso aparece este 1. Y todas las cantidades que se multiplican por 1 sale lo mismo. Así que coseno de x por 1 será coseno de x. Por x nos quedará x coseno de x más seno de x por 1, simplemente quedará seno de x. Así que la respuesta a la derivada de x por seno de x será x coseno de x más seno de x. Veamos el siguiente ejemplo. Expresamos primeramente en derivada. ¿Qué observamos? Que tengo coseno. Coseno es una función que se está dividiendo sobre x. Como bien dije, división. Entonces volteamos a ver nuestras fórmulas de división y como ambas son funciones, indica que la fórmula que debo de ocupar es la número 7, la que me dice que es u sobre v. ¿Quién es v? El de abajo, que en este caso es x. ¿Quién es u? El de arriba, que en este caso es coseno de 2x. Aplicamos esta fórmula cambiando primeramente la y por y' y nos dice que primeramente va a ir v, que es x, por eso lo colocamos aquí. Y él va a multiplicar la derivada de u de acuerdo a la fórmula, es decir, la derivada de coseno de 2x, menos u, que es coseno de 2x, por la derivada de v, que es x. Y dice que se va a dividir entre v al cuadrado, es decir, x que la vamos a elevar al cuadrado. Aquí tenemos que voltear a ver nuestro formulario. En este caso, como se trata de coseno, será la fórmula 16. Recuerda que cada vez que veas la letra D, indica que le tienes que buscar una fórmula. Entonces, en este caso, será la fórmula 2 para la derivada de x y la fórmula 16 para la derivada de coseno. Aplicamos, conservamos primeramente la x que va a multiplicar, por eso abrimos el paréntesis. La aplicación de esta, que será menos seno de x por la derivada de v, derivada de 2x es 2, menos coseno de x por la derivada de x, que de acuerdo a esta fórmula será 1. Multiplicamos, más por menos da menos, y recuerda, siempre se multiplican los enteros, la función trigonométrica no se toca, es de allí porque queda menos 2x. Menos por más da menos, coseno de x por 1 será igual a coseno. Este podría ser un resultado, pero como ambos tienen signo negativo, lo puedo factorizar quedando de la siguiente manera. El signo negativo lo coloco en medio o al lado de la línea horizontal y ambos son positivos y no se altera nada. ¿Por qué? Porque menos por más sigue siendo menos. Menos por más sigue siendo menos. Pues como puedes darte cuenta, podemos hacer este cambio o dejarlo así. Cualquiera de los dos resultados es válido. Veamos el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo bastante interesante. Es un poco largo, aplicando este camino que te estoy mostrando. Espero que me pongas toda la atención y si no, puedes regresar el video de manera que te quede lo más claro posible. Primeramente lo expresamos en derivada. Como puedes observar, se están dividiendo. Nuevamente vamos a ocupar la fórmula de división.
Si la aplicamos, nos dice que va a ser v. V es todo lo de abajo, por eso me queda seno de x más coseno de x, porque toda esta parte es v, que va a multiplicar a la derivada de u, que es la parte de arriba. Simplemente los son derivada. Derivada de seno de x menos coseno de x. La fórmula me dice que va a ser menos, coloco el signo menos, u tiene su, la parte de arriba, seno de x menos coseno de x, que va a multiplicar a la derivada de v, que es la parte de abajo, por eso queda aquí, derivada de seno de x más coseno de x. Y todo esto se va a dividir entre v, que como ya identificamos es seno de x más coseno de x, y se eleva al cuadrado. ¿Qué fórmulas vamos a ocupar aquí? Derivada de seno y derivada de coseno. Primeramente aquí se están restando, entonces tenemos que ocupar la fórmula 3, ¿sí? La cual me dice que se va a separar en derivadas independientes. Lo realizamos. Esto, como no tiene derivada, se conserva. Pero aquí sí, expreso en derivada seno de x y la derivada de coseno de x. Esto no tiene la letra D, lo conservamos, pero aquí aplicamos la misma fórmula. Separo en derivada de seno de x más la derivada de coseno de x. Entonces, como ya viste, tengo que ocupar seno de x y coseno de x. Esas son las dos fórmulas que vamos a tener que utilizar. Conservamos el seno de x más coseno de x y aplico esta derivada aquí. La derivada de seno de x me dice que va a ser igual a menos coseno de v. Como v es x y como ya viste que la derivada de x es 1, no tiene caso que lo exprese, entonces solamente quedará coseno de x. Menos que traemos aquí y este signo negativo que me marca la fórmula. Entonces la derivada de coseno de v va a ser seno de v, pero como v es x, de igual manera, no tiene caso agregar esta porción, porque será 1. Entonces me va a quedar menos seno de x. Menos, este signo de menos es el que me vengo arrastrando desde el inicio de la fórmula. Esta parte, como no tiene derivada, o sea, no tiene la letra D, lo bajamos igual y aplicamos estas fórmulas como lo hicimos aquí. Derivada de seno de x será coseno de x, más la derivada de coseno de x será menos seno de x. Continuemos. Esta es la parte en la que nos quedamos. Voy a bajar este, se conserva, conservo el coseno de x y aquí aplicamos la ley de los signos. Menos por menos me va a dar seno de x. Menos, que este signo, recuerda que lo traemos desde la fórmula, seno de x menos coseno de x, que va a multiplicar a coseno de x más por menos, menos seno de x. Desarrollamos entonces las multiplicaciones, pero antes de hacerlo quiero que observes algo importante. Mira, aquí tengo esta cantidad que es igual a esta y se están multiplicando. Entonces, si aplicamos la ley de los exponentes, nos dice que cada vez que se multiplican bases iguales, como puedes darte cuenta, coseno de x más seno de x es igual a esta base. Los podemos sumar, ¿sí? Quedando entonces que seno coseno de x, y aquí menos. Aquí podemos hacer un pequeño artificio para que esto se pueda cambiar. Como aquí me dice que es menos, si yo le pongo el menos 1, será menos por menos se convertirá en más, y más por menos se convertirá en menos. Y entonces aquí menos por menos me dará más, es decir, quedando ya acomodado de esta forma. Quiero que observes que son cantidades iguales, aunque aquí están invertidos el seno y coseno, como ambos son positivos, indica que son lo mismo. Como mencioné, podemos aplicar la ley de los exponentes, que nos dice que conservamos la base y los exponentes se suman. 1 más 1, 2. Más, mismo principio aquí, es la misma base, lo conservo la base y sumamos. ¿Qué es lo que observamos? Que se nos forman dos binomios al cuadrado. Desarrollamos los binomios de cada uno de ellos. Recordarás la regla del binomio, te dice que es cuadrado del primer término, por eso nos queda seno cuadrado de x.
La regla nos dice más o menos, como es más, colocamos el signo de más. El doble del primero por el segundo, por eso nos queda 2 seno de x por el coseno de x, más el cuadrado del segundo, cuadrado de coseno de x será coseno cuadrado de x, más el signo que venimos arrastrando desde aquí, lo conservamos. Y dentro del paréntesis desarrollamos el binomio al cuadrado, que será cuadrado del primero, que es seno cuadrado de x, menos el doble del primero por el segundo, por eso nos queda menos 2 seno de x coseno de x, más el cuadrado del segundo. Sin olvidar que todo se va a dividir entre seno de x más coseno de x, que se eleva al cuadrado. Quiero que observes que esta es una cantidad exactamente igual que esta. Te preguntarás, bueno, está agrupado en paréntesis, pero como tiene un signo positivo, el paréntesis lo podemos eliminar sin necesidad de cambiar los signos. Entonces, como decía, son cantidades iguales y de signo contrario, pues me va a dar 0, porque es 2 menos 2, 0. Entonces los podemos eliminar, quedando entonces de la siguiente manera. Este se elimina y me queda seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, más, que es el signo que me indica la fórmula, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. ¿Qué observamos ahora? Que tengo dos bases iguales y se están sumando. Imagina que todo esto es x y todo esto es x. X más x será 2 veces x, pero en este caso será 2 veces seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. ¿Qué observamos aquí? Que aquí se forma la identidad trigonométrica que se llama pitagórica, o de las pitagóricas, que en este caso nos dice que el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, esto lo podemos cambiar por esta identidad trigonométrica. Si lo cambiamos, nos va a quedar que es 2 que va a multiplicar a 1. Así que la respuesta a esta derivada será 2 entre seno de x más coseno de x al cuadrado. Pues bien, como puedes darte cuenta, este fue un ejercicio un poco más extendido, donde aplicamos casi todas las fórmulas paso a paso de manera que te quede lo más claro posible. Pues bien, nos vemos en la siguiente emisión.